Estimados participantes, sean todos muy bienvenidos a este taller de redacción de artículos científicos. En esta ocasión voy a presentar una breve introducción a todo lo relacionado con la confección de artículos científicos y para ello obviamente tener en cuenta las nociones generales necesarias para adentrarnos en este mundo. Es muy importante tener en cuenta que en la actualidad una de las formas más utilizadas para difundir y en otras palabras también conocer, interactuar en el ámbito científico es mediante la escritura y publicación de artículos científicos. Como les dije, es el principal vehículo en la actualidad para comunicar lo que es la ciencia. El artículo entonces es el vehículo de la ciencia, el vehículo del conocimiento actualmente. Los resultados de las investigaciones que aportan una nueva idea o un nuevo conocimiento deben ser publicados y deben considerar tres grandes reglas de oro que tenemos que tener en cuenta. En ese sentido es importante que antes de iniciar este taller nosotros ya tengamos algo que decir, tenemos que tener un trabajo, si no concluido, algo bastante desarrollado que podamos, vamos a decir, comunicarlo. En ese sentido, la segunda regla de oro es decir lo que queremos comunicar, lo que tenemos como resultado. Y la tercera regla de oro es no decir nada más. Tenemos que ser cortos, tenemos que ser concisos, tenemos que ser precisos a la hora de comunicar los resultados obtenidos en un trabajo de investigación. Teniendo en cuenta eso, este taller tiene por objeto adentrarnos y entrenarnos en lo que es redactar artículos científicos siguiendo específicamente un modelo en específico que será utilizado para una publicación. Por lo tanto, antes de iniciar esta, vamos a decir, clase inicial, este punto de partida, quiero dar algunas consideraciones previas. Cabe destacar que este taller ha sido estructurado en función a un taller realizado previamente, denominado Taller de Redacción de Artículos Científicos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción entre abril y mayo del 2016 por la doctora Viviana Jiménez, profesora cuyas enseñanzas me fueron muy útiles cuando estaba iniciando mi camino en la redacción científica y me pareció bastante adecuada la forma en que realizó el taller. Entonces, en ese sentido, es importante siempre destacar el aporte de otras personas. Obviamente salvando las distancias, ya que los talleres de redacción de artículos científicos para que sean realmente completos requieren una gran cantidad de tiempo que en esta ocasión no contamos, así que vamos a tratar de hacer lo más rápido y lo más valioso posible para tener una idea básica de cómo escribir de repente un artículo. En ese sentido no hay que tener miedo, el método científico, la metodología de la investigación científica no varía, lo que varía es la forma de comunicarlo porque vamos a utilizar otra herramienta, otro instrumento de comunicación que es el formato de resumen ejecutivo teniendo en cuenta el modelo de artículo científico, ¿verdad? Por lo tanto, este taller en general nos va a dar una visión básica de lo que se requiere para adquirir las destrezas y las habilidades de la redacción científica. Otra consideración muy importante es que para escribir un buen artículo científico hay que leer muchos artículos científicos. Obviamente eso depende mucho de cada uno de nosotros y depende de lo que nosotros tengamos como objetivo, tengamos que realizar o qué es lo que queremos lograr. Por lo menos para lograr una buena publicación en un corto tiempo, la principal recomendación que yo les daría es aprovechar al máximo estos primeros 5 días después de haber visto este tutorial, este video, en leer y verificar otros artículos científicos específicamente con el formato que,
que ustedes van a utilizar para sus respectivas publicaciones. Otro aspecto muy importante es que vamos a utilizar como bibliografía base para todo el taller el material denominado Manual de Redacción Científica de Contreras y Ochoa del año 2010, específicamente la sección 3, ya que es un libro muy extenso, no vamos a tener tiempo de leer todos los pormenores. El capítulo o la sección que tenemos que manejar muy bien es la sección 3. Este material está disponible en nuestros repositorios para que ustedes lo puedan utilizar y lo puedan leer en cualquier momento. De hecho, habrá actividades, obviamente todas voluntarias, pero que les recomiendo que la tomen como si fuera obligatoria para poder realizar un buen trabajo. En ese sentido, empecemos esta clase con esta pequeña frase: lo que escucho, lo olvido. Lo que leo, lo recuerdo. Lo que hago, lo sé. Siempre es importante, para poder recordar, leer los materiales, y para poder entender bien hay que hacerlo. Entonces, un artículo es un legado de inteligencia, es un legado de conocimiento que otra persona lo va a aprovechar. Así que bienvenidos y empecemos con las nociones básicas a tener en cuenta. Bueno, iniciamos siempre con la definición desde abajo. ¿Qué es un artículo científico? Traje dos definiciones muy interesantes, muy cortas, que son básicamente las más, para mí, representativas. En ese sentido hay un montón de otras definiciones, pero nunca se escapan de la esencia de lo que vamos a ver en esta ocasión. Primeramente, un artículo científico se define como un informe escrito que describe los resultados de una investigación. Nada más y nada menos. Y otra definición que da la UNESCO, que es una organización muy importante en el ámbito de educación y de ciencias, es que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Todo científico o toda persona que está realizando un trabajo de investigación tiene que realizar por lo menos alguna que otra publicación para poder llamarse investigador, para poder llamarse científico, y por sobre todo eso trae un montón de beneficios que se pueden llegar incluso alguna vez a realizar algún debate, pero en esencia es sumamente importante. Entonces, básicamente nos quedamos con la definición por el momento más corta. Tengo que describir los resultados de una investigación. Obviamente de una manera estructurada, de una manera concisa, precisa, de tal manera a que la gente pueda entender esto, siempre siguiendo el espíritu del método científico. Algunas cuestiones importantes que hay que tener en cuenta es responder a estas preguntas. ¿Para qué escribo un artículo científico? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que deseo comunicar? Tengo que tener un mensaje, tengo que tener una razón para escribir. Obviamente, nosotros queremos publicar lo que hallamos en nuestros distintos trabajos de investigación, pero en esos trabajos de investigación tiene que existir un mensaje importante que deseamos comunicar. ¿Cómo lo vamos a decir? Lo vamos a decir teniendo en cuenta ciertas reglas y ciertas características. ¿Qué información existe al respecto? Tiene que ser novedosa, tiene que ser un problema que todavía no se ha resuelto, tiene que ser algo innovador, alguna forma que aún no se haya abordado. ¿Vale la pena esforzarnos en escribir el documento? ¿Es pertinente el tema como para desarrollarlo? ¿Vale la pena tanto sacrificio para poder escribir un artículo científico en el trabajo que estamos realizando? ¿Cuál es el formato en que debo escribir el artículo? ¿Para quién o quiénes estoy escribiendo este artículo? ¿Cuál es la audiencia esperada? ¿Cuál es la extensión del artículo que voy a escribir? ¿Cuál es la mejor revista o la más apropiada para su difusión? Estas son las cuestiones que todo investigador, que toda persona que está realizando un trabajo de investigación tiene que responderse antes de pasar a realizar los trabajos, o en términos más coloquiales, antes de entrar con las manos en la masa para poder lograr nuestro objetivo de difundir el mensaje que queremos comunicar. Estas cuestiones son sumamente importantes para que lo tengan en cuenta.
¿Cuál es la estructura básica de un artículo? La estructura básica de los artículos en realidad sigue un patrón común para todos, pero depende mucho en general de los lugares en donde los vamos a publicar. Un artículo puede presentarse teniendo en cuenta la estructura de una revista, teniendo en cuenta la estructura de una universidad, de un instituto. Varía, pero sumamente, o sea, es sumamente diversa y varía en función a eso que acabo de mencionar. Por lo tanto, siempre es importante tener en cuenta la estructura básica que tiene que tener cualquier artículo, sin importar, vamos a decirle, la plantilla, sin importar el modelo que tengamos que seguir para una determinada organización que va a difundir nuestro trabajo, ya sean revistas, universidades, etcétera. En ese sentido, les voy a estar presentando un poco teniendo en cuenta la estructura básica que sigue cualquier tipo de artículo. Entonces, la pregunta es cómo se organiza un artículo, y lo básico que todos esos artículos que pudimos por lo menos ver la portada anteriormente tienen que tener lo siguiente: tienen que tener una introducción, tienen que tener unos materiales y métodos o metodología, tienen que presentar los resultados y tienen que tener las discusiones y las conclusiones. De alguna u otra manera, todo artículo se estructura de esta manera, poniéndole otros nombres, sacándolo, agregándole algunas cosas, etcétera. Vamos a tener un poco más de detalle, pero sin entrar en plantillas o formas. Esto es lo que debe tener sí o sí un artículo. Entonces, para nosotros, para darle un poco más de detalle, yo les voy a presentar una organización básica teniendo en cuenta la plantilla que vamos a estar utilizando en el transcurso del taller, sin entrar en mucho detalle en eso, ya que vamos a tocarlo en otra ocasión. Se organizan principalmente en tres partes: las partes preliminares, el cuerpo, que es lo que estuvimos viendo hace rato, y las partes finales. En las partes preliminares tenemos el título, tenemos a los autores, tenemos el famoso resumen o abstract y tenemos las palabras clave. Vamos a abordar cada una de esas partes teniendo en cuenta qué es lo que tiene que tener el título, los autores, que debe tener el resumen, las palabras clave. En este sentido, siempre tiene que tener un artículo el nombre de los autores que aportaron alguna idea o que tienen algún aporte intelectual en el trabajo. Es muy importante eso, y tiene algunas particularidades que lo vamos a tocar más adelante de manera más extensa. En términos del cuerpo tenemos a la introducción, y la introducción básicamente informa el propósito y la importancia del trabajo. Tenemos a los materiales y métodos, que explica cómo se realizó la investigación, en qué se basó la investigación, si hay conocimiento previo sobre el tema. Básicamente acá partimos o le agrupamos a lo que sería el marco teórico y a la metodología. Después le tenemos a los resultados. En los resultados presentamos los datos procesados y la información resultante en función a las preguntas o a los objetivos que nos hicimos que definimos en una investigación. Tenemos por último a las discusiones y conclusiones, generalmente también conocida como conclusiones nada más, en donde explicamos los resultados, los comparamos con el conocimiento previo del tema y respondemos a las preguntas de investigación o a los objetivos propuestos en el trabajo. En las partes finales tenemos lo que son los agradecimientos, que son los aportes de personas que no hicieron un trabajo netamente intelectual, pero que sirvieron en el transcurso del proceso de creación del conocimiento nuevo o de la resolución de la problemática determinada. Generalmente agradecemos a las personas que financiaron el trabajo, a las personas que nos ayudaron, a los alumnos que ayudaron en el trabajo, etc. Después tenemos las referencias. Las referencias obviamente son todos los artículos y trabajos que fueron utilizados en el marco del trabajo
y que tienen que tener la característica de que deben ser referenciables y deben ser materiales confiables. Después tenemos una parte que nosotros vamos a utilizar, no se usa en todos los modelos, pero es siempre importante a mi parecer, que es un currículum vitae muy corto, más conocido como short bio, en donde vamos a hablar en por lo menos en 50 palabras acerca de los autores, para que la gente pueda conocerles. Por último, vamos a tener una implementación que es el aporte de los autores, en donde vamos a establecer una pequeña matriz que va a darle a conocer a las personas en qué medida aportaron los distintos autores del trabajo en la realización del trabajo. Eso va a ayudar muchísimo siempre a conseguir la transparencia y por sobre todo a elevar la confianza en el trabajo que hicimos y en los autores que aparecen en el mismo. Prosiguiendo con nuestro taller, no quiero que olviden esto que estuvimos conversando al inicio mismo. Todos los elementos de un artículo científico dependen del mensaje principal. Todo se construye en base a ese mensaje. La introducción, la conclusión, los resultados, la revista donde vamos a publicar, la figura, los autores, los participantes, todo se entrelaza para dar a resaltar lo que es el mensaje principal. No olvidemos eso, el mensaje principal. Prosiguiendo entonces, vamos a entrar a desglosar cada una de las partes que estuvimos viendo ahora de manera genérica y posteriormente en otra clase vamos a entrar a nuestro modelo en particular con todo lo que tiene que tener de forma y de repente con un poco de lo que tiene que tener de fondo. Generalmente el formato no es mucho problema porque se aprende rápido. Lo que sí cuesta es tener esa destreza para resumir lo que tengamos que resumir en un espacio muy pequeño que son las cortas páginas que tenemos en un artículo científico. Entonces empecemos con el título. El título debe ser corto y estará redactado en forma clara, exacta y concisa. Lo ideal es que no tenga más de 15 palabras y que describa el contenido del artículo. Entre 15 y 20 palabras es aceptable, pero un artículo que tiene más de 20 palabras ya es tedioso y le crea problemas, principalmente a los buscadores en el momento de que se tenga que identificar el artículo, al momento de que otras personas busquen el conocimiento que nosotros generamos. En un artículo científico el título es muy importante ya que muchos índices, empezando por las revistas mismas, utilizan el mismo para las búsquedas. En pocas palabras, cuando yo busco algo, lo primero que buscan los buscadores, vamos a decir, son los títulos. Después se buscan en los resúmenes y así sucesivamente y en las palabras clave. Entonces tenemos que tener vamos a dedicarle mucha energía en hacer y redactar un título adecuado para su trabajo. El segundo punto importantísimo del trabajo es el abstract, el resumen. Abstract es en inglés y generalmente la mayoría se refiere de esa manera al resumen, ¿verdad? Igual nosotros vamos a referirnos a ellos como resumen. Exigencia de resúmenes en 2 idiomas. Muchas revistas exigen el abstract en español, o sea, en su idioma original, y después un abstract o resumen en inglés, ya que los buscadores principales primero buscan en los títulos, después en los abstracts, y el idioma, vamos a decirle, franco a nivel mundial es el inglés, por lo tanto es necesario. En nuestra situación, yo les recomiendo tener un abstract un resumen en español y un abstract, ¿verdad?, que es en inglés para asegurar. En muchas bases de datos solo aparecen el resumen y el título. Eso es lo que les estuve comentando hace rato, entonces es sumamente importante que esté bien. El apartado más leído de un artículo suele ser el resumen. En realidad es lo que generalmente se lee a primera vista. Cuando yo estoy haciendo una pequeña búsqueda para iniciar para lanzar mis primeros criterios de exclusión y de inclusión, es que lo que yo esté buscando, el tema, esté en el título, después leo el resumen y si el resumen me habla sobre el tema que me interesa, entonces yo, vamos a decir, selecciono mi artículo como para entrar a una lectura más profunda cuando estoy en periodo de búsqueda. Por lo tanto, un buen resumen captura al lector y lo tiene, vamos a decirle, lo invita a adentrarse en
artículo. Normalmente un abstract o resumen tiene una extensión entre 150 y 250 palabras. Es sumamente importante tener una capacidad de síntesis y de resumen en lo que se refiere al abstract. Siguiendo un poco, un buen resumen debe permitir al lector identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. Se redacta en tiempo pasado y no debe aportar información que esté contenido y debe aportar información que esté contenido en el texto. No se citan referencias en el mismo. En pocas palabras, no puedo escribir algo que está fuera de mi texto en el resumen. El resumen es un resumen de lo que escribí. Entonces, tener algo que no está dentro del cuerpo del artículo no está permitido, no es adecuado. Se debe referir a los objetivos, metodologías, resultados y conclusiones del trabajo. Justamente una de las partes más difíciles de redactar es el resumen. Generalmente yo les recomiendo a todos que el resumen se redacte al final del artículo. Terminé la introducción, terminé los materiales y métodos, he obtenido resultados, terminé la conclusión, hice los agradecimientos, el título está consolidado, tengo las palabras clave. Ahí empiezo a redactar el resumen, y el resumen tiene que estar escrito en 150 palabras. Por más que te den 250 palabras, lo ideal sería tener en la menor cantidad posible de palabras el resumen de tu trabajo. Eso va a ayudar a que la gente pueda leerlo rápido y se interesen en el trabajo antes de iniciar una lectura profunda. ¿Cuáles son los errores comunes del resumen? No plantear claramente el tema, tiene una excesiva extensión, se alarga y se da vueltas, y tiene muchos detalles. El resumen no necesita muchos detalles. Se da una breve introducción, se habla del objetivo del trabajo, cuál es la metodología que se empleó, cuál es el resultado principal obtenido y una conclusión pequeña. Terminó. El resumen es perfecto si cumple esas condiciones. Empecemos con la introducción ahora. La introducción consta de 3 elementos sumamente importantes en la investigación. Esos elementos son el propósito, ¿por qué hago mi trabajo? La importancia, ¿por qué mi trabajo debe ser leído por las personas? Y el conocimiento actual del tema. Tengo que hablar por lo menos de manera genérica a lo particular en términos de la revisión de la literatura que hice para poder resolver mi problema. Generalmente redactar la introducción es bastante complicado y sufre muchos cambios, pero tiene que ser una parte completa. La introducción me dice todo lo que yo voy a leer en el trabajo, así que tiene que dedicarse mucho tiempo a eso. Debe incluir también el problema estudiado. Debe presentar un panorama acerca de lo escrito por otros autores sobre el tema puntual. Como les dije, saber un poco qué se ha hecho antes acerca del tema. Tiene que tener el objetivo de la investigación, obviamente, no de una manera estructurada, así, objetivo general, objetivos específicos. Tiene que ser acá comentado, tienen que contar una historia, tienen que enviar un mensaje y contar, esto es lo que quiero lograr. El objetivo no está escrito de manera explícita, está de manera, vamos a decirle, tácita, pero tiene que poder identificarse en cada trabajo. Tiene que tener la hipótesis de la misma manera que les comenté acerca del objetivo, en el caso que ustedes tengan una hipótesis. Tiene que tener una breve descripción, es decir, en el último párrafo de la introducción tiene que tener una especie de índice que te dice: en la sección 1, en la sección 2 vas a encontrar tal cosa, en la sección 3 vas a encontrar tal cosa, en la sección 4 tal cosa. Es como un pequeño índice, pero nos dice y nos comenta acerca de todo el trabajo, ¿verdad? Ahora pasemos a los materiales y métodos. En los materiales y métodos, generalmente nosotros le llamamos así de manera genérica, pero lleva el nombre que la revista exige. En este sentido, muchas revistas no exigen, pero hay otras que sí te solicitan que tengas un marco teórico y una metodología aparte, o una ingeniería de diseño también, ¿verdad? En ese sentido, se puede separar el marco teórico de la metodología si es que lo desean, o tener dentro de materiales y métodos subapartados de revisión de la literatura, tener subapartados de
de algunos aspectos teóricos que hay que conocer de manera sumamente obligatoria, o apartarlos también en subapartados donde yo puedo mostrar sistemáticamente los pasos que yo seguí para resolver mi problemática. Eso está muy abierto, y teniendo en cuenta que le pusimos a consideración algunos artículos de ejemplo, los van a leer y van a ver que entre los materiales y métodos hay mucha heterogeneidad. Entonces es importante que no se asusten en esta parte y que elijan la mejor manera posible de comunicar su trabajo. No se olviden nunca del mensaje. Aquí se explica cómo se llevó a cabo la investigación. Obviamente se redacta en tiempo pasado. Se mencionan las pruebas estadísticas empleadas en el caso de que se hayan utilizado. Hay que tener en cuenta 5 elementos fundamentales en lo que es materiales y métodos, y yo los voy a listar para que tengan en cuenta. Hay que tener en cuenta el diseño. Ahora hay que describir el diseño de nuestra investigación, sus limitaciones, los niveles, etcétera, de tal manera comentar el trabajo, ¿verdad? Se tiene que hablar acerca de la población y la muestra sobre la que se ha hecho este estudio. En ese sentido, tenemos que dar a conocer todos los detalles posibles. El entorno indica dónde se ha hecho el estudio. Hay que hablar un poco de la localización física, geográfica, si se hizo en un laboratorio. Depende mucho del estudio, pero hay que comentar todo. ¿Cuáles son las intervenciones que realizaron? Describen técnicas, tratamientos, mediciones, unidades, pruebas piloto, aparatos e instrumentos utilizados. Todo lo que es necesario que sepan otros investigadores. Análisis estadístico. Hay que señalar los aspectos teóricos y métodos de las herramientas estadísticas utilizadas y el procedimiento de análisis de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo uso un análisis factorial estadístico, yo tengo que hablar de análisis multivariado, tengo que explicar lo que es el análisis factorial. Si yo hablo de una regresión lineal, entonces yo tengo que hablar un poco sobre las correlaciones y las regresiones. Tengo que hablar sobre eso para que la gente pueda entender qué es lo que yo hice y qué materiales usé. Algo muy importante: la sección de materiales y métodos debe ser lo más detallada posible. Tiene que contar todo. Si pueden escribirlo en pasos. En el paso 1 hice tal cosa, paso 2 hice tal cosa, paso 3 hice tal cosa. Sería lo más adecuado, porque cualquier otra persona interesada en repetir o replicar el trabajo que yo hice tiene que poder hacerlo siguiendo los pasos que yo seguí, de tal manera que verifique mis resultados o quiera aplicar mi metodología a otro caso de estudio similar o lo que sea. Esa es la esencia del método científico. El método científico me dice que cualquier trabajo que se presenta tiene que ser sometido a la revisión, tiene que ser trazable, tiene que ser verificable, y puedo llegar a refutar un trabajo. Esa es la esencia. Ningún trabajo está libre de fallas, y yo tengo que comentarle a la gente cómo hice mi trabajo para que ellos puedan hacer lo mismo y decir: che, ¿sabes qué? Está muy bien lo que hiciste, o ¿sabes qué? No está bien lo que hiciste, solamente funciona en ese caso, en estos otros casos hice lo mismo que vos y no funcionó. Eso sería en términos más, vamos a decirles, menos técnicos. No olviden esto, por favor. Ahora pasemos a los resultados. Esta sección es el corazón del artículo científico, porque aquí se informan los resultados de la investigación. Tanto los materiales y los métodos como los resultados son el aporte de ustedes. Ese es el legado que ustedes dejan, porque la introducción es comentar en general lo que hicieron otras personas y lo que hicieron ustedes. El marco teórico es comentar lo que hicieron otras personas, pero con la metodología, con los materiales y métodos, con lo que ustedes van a proponer más los resultados. Este es el sello que ustedes van a dejar en la literatura, así que es una sección muy importante. Las revistas tradicionales presentan los resultados mediante textos, tablas, figuras, gráficos, etc. Las tablas y figuras mencionadas por sí mismas deben expresar claramente el resultado del estudio. Si yo veo las tablas o los gráficos, yo tengo que poder inferir rápidamente lo que ustedes me cuentan en los textos. Entonces es muy importante trabajar con los gráficos. Les recomiendo siempre que sus gráficos sean creativos,
que en un gráfico se trate de expresar lo más que se pueda y evitar usar solo tortas y barras, ¿verdad? Si es posible. No está mal, pero hay que ser un poco más creativos, ¿verdad? Los resultados cumplen dos funciones esenciales. Primero, expresar los resultados de los experimentos descritos en sus materiales y métodos. Experimento es una forma genérica. Todo lo que ustedes contaron en sus materiales y métodos se refleja en sus resultados. Entonces, eso es lo importante. Obviamente, en función a las variables que ustedes están analizando para lograr sus objetivos propuestos. Presentar las pruebas que apoyan tales resultados y respondan a los objetivos, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. Sin darme cuenta, yo tengo que ir respondiendo a las preguntas de investigación establecidas con los gráficos, con las tablas que yo voy presentando en mis resultados. Les vuelvo a repetir, es de forma genérica, no necesariamente va a haber tablas y gráficos, etc. Pero para que tengan a consideración. Los resultados deben ser vistos y entendidos de forma rápida y clara. Es por ello que la construcción de esta sección debe iniciar por la elaboración de tablas y figuras, y solo cuando terminen esas tablas y esas figuras, redacten el texto pertinente en función a cada una de ellas. Pero es solamente una recomendación, cada uno es libre de hacer siempre lo que mejor le parezca o por sobre todo le sea más cómodo a la hora de resolver el problema y de expresar esos resultados. Por último tenemos las discusiones y conclusiones, la parte más complicada que generalmente ocurre porque nos cuesta mucho cerrar una idea y dar ponerle la corona al trabajo que tenemos, ¿verdad? Entonces, primeramente se debe concretar en los resultados principales que ayuden a reforzar el mensaje principal. Mi mensaje principal es mi resultado, es lo que yo obtuve, pero tiene que estar soportado por mis resultados. Ya lo hablamos anteriormente. Debe ser claro al explicar por qué los resultados fundamentan la conclusión y responden a las preguntas de investigación. ¿Entienden? Famoso se dice, una conclusión tiene tantas conclusiones como preguntas de investigación tenga, como objetivos tenga, ¿verdad? Pero es importante que yo pueda responderlas y que aclare el mensaje y que me soporte en mis resultados. Se debe interpretar los resultados obtenidos y las conclusiones en el contexto de la literatura analizada y los métodos en otros estudios. Hay que conversar con las personas en nuestra conclusión y decirles, nosotros obtuvimos esto y en la literatura ocurre esto y o sigue el camino que estaban siguiendo los otros o no sigue el camino que estaban siguiendo los otros, por qué, etcétera. Enfatizar los puntos relevantes del estudio y lo que es nuevo o diferente de lo existente. Esta es la parte en donde yo tengo que realzar, donde yo tengo que purear por lo que yo obtuve. Acá tengo que decir, este trabajo es novedoso porque yo obtuve esto que los otros no obtuvieron. Esto es diferente y esto hace que mi trabajo sea el mejor trabajo de todos. Acá es el momento de hacer eso, en la conclusión, en las discusiones. Pero también en las discusiones y conclusiones es el momento de decir mis limitaciones, no darle pie a otras personas de que digan, che, tu trabajo le falta esto. No, ustedes mismos digan, a mi trabajo le falta esto y te recomiendo que sigas. Te recomiendo que hagas esto para poder reforzar lo que yo dije y por sobre todo que vos tengas un huequito donde entrar. Nuestro análisis crítico del modelo aplicado, yo generalmente les pido siempre a mis alumnos o a la gente que trabaja conmigo que lo pongan de manera obligatoria en las discusiones y conclusiones. Obviamente, como ya les adelanté, hay que proponer recomendaciones en función al análisis crítico del modelo y a estudios futuros que sigan la línea presentada en nuestro trabajo. Mantener claro el mensaje principal del estudio, eso siempre tiene que estar ahí. Bueno, llegamos a las partes finales. En los agradecimientos, como les dije, ya les di un pequeño adelanto, pueden ir personas que les ayudaron pero que no hicieron un aporte significativo en términos intelectuales en el artículo, ¿verdad? Pueden ir aquí es el único espacio subjetivo donde pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden también generalmente nosotros usamos para agradecer, por ejemplo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por financiar esta investigación con el proyecto PINB 15531, cosas así, o al PRONI o al IAE por darme una beca o
o así. Generalmente la gente que financia o que soporta el trabajo de las personas. En las referencias vamos a utilizar el formato de referencia estilo APA para la parte de referencias, para escribir las referencias. Pero para referenciar dentro del artículo vamos a utilizar el formato IEEE, que es referenciar el artículo con números entre corchetes. Eso lo vamos a ver en el modelo, no se preocupen. El CV corto es para mí sumamente importante porque generalmente se ve al autor como un nombre, y si la persona no es muy conocida termina de repente sin tener el impacto de esa persona que trabajó en el artículo. Entonces una fotografía pequeña, una foto tipo carnet con 50 palabras de biografía es sumamente importante, y ahí solamente va tal persona estudió la carrera tal en la universidad tal, se desempeña como tal cosa en tal lugar. Si fue becario o si tuvo premios pueden comentarlo, eso le va a dar realce al trabajo, y sus intereses de investigación para que otros autores digan, ah, mira, esta persona le gusta lo que a mí me gusta, le voy a contactar. Y si tienen un currículum digital, ya sea en LinkedIn o en el CVPI, pueden poner el link de su correo, de su CVPI o de su LinkedIn, para que la gente pueda contactar con ustedes, aparte de su correo electrónico. No es obligatorio, generalmente no lo ponemos, pero yo a veces pongo en artículos sin ningún problema. El aporte de los autores. El aporte de los autores es una herramienta que se está estilando desde hace poco, principalmente para tratar de evitar el famoso poneme en tu artículo ahí para poder trabajar juntos, para ayudarnos. Y un artículo que hizo una o dos o tres personas, aparecen 8 o 10 autores. En ese sentido, hay tareas estandarizadas cuando voy a hacer un artículo, ya sea voy a revisar la literatura, yo tuve la idea original, yo voy a hacer la metodología, yo voy a hacer el relevamiento de datos. Entonces todo eso está estandarizado, y después cada autor puede marcar con una X lo que hizo, ¿verdad? En la medida que aportó para aparecer como autor. En todo caso, vamos a decirle, ayudará a interpretar quién es el primer autor, el segundo autor, y mantener un orden de prelación, ¿verdad? Eso también lo vamos a hablar con nuestro modelo en otra clase. Teniendo en cuenta esto, son todas las partes finales. Hay artículos que pueden tener más o menos cosas, no hay ningún problema, pero en general esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir artículos científicos. Un escritor, o aquel escritor que con menos palabras pueda dar una sensación exacta, es el mejor escritor. Hay que escribir corto, hay que escribir sencillo, y eso siempre va a ser más bonito. Entonces traten de resumir a la hora de dar a conocer lo que ustedes saben. Es una recomendación no mía, sino de las revistas científicas top a nivel mundial. En ese sentido, muchísimas gracias. Espero les haya sido útil esta información. Hay una infinidad de materiales disponibles en la web para poder realizar de la mejor manera posible el trabajo de redactar un artículo científico. Quedo atento a cualquier consulta, a cualquier duda, a cualquier comentario. Tienen mis datos de contacto en pantalla, también de las principales redes sociales. Y más que nada, les deseo el mejor aprendizaje posible y mucho cuidado en estos tiempos. Saludos cordiales. Ahuille.